If you're a last-minute gift shopper, then Instacart is your holiday rescue app this season. No more tracking packages, no more trips to the post office, and no more Christmas gifts arriving in February. Instead, you can just download Instacart to order gifts like beauty, tech, and gourmet goods from local stores and get them delivered in as fast as 1 hour. Plus, right now, you'll get free delivery on your first 3 orders. This offer is valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Must be 21 plus to purchase alcohol where available. Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novelas gráficas, dibujos, viñetas, bocadillos, entintados y otras más grafías que hay por el mundo. ¿Qué tal estás, César? ¿Cómo vamos? Muy bien, una vez más aquí nos tenéis dispuestos a reseñar un nuevo cómic, manteniendo nuestra rigurosidad, nuestra periodicidad e incluso a veces nuestra integridad. Y esta semana somos hombres íntegros. Esta semana la integridad está en cuestión porque volvemos a hablar de una de las grandes editoriales del cómic de superhéroes. En particular hablamos de DC Comics. Y vamos a comentar por primera vez en este podcast, me parece. No, a lo mejor no es la primera. Pero vamos a hablar de Superman, que no es habitual. A nivel solo creo que es la primera. No hemos comentado el Superman hijo rojo nunca. No. Ah, pues mira, yo pensaba que sí. Pero eso bueno, que es un cómic que tenemos los dos, ¿eh? Eso es. No somos lectores habituales de Superman, pero en esta ocasión hemos decidido hacer una excepción a nuestra... Pues espérate, sí que lo hemos leído, pero hace... Bueno, quizá... la primera temporada, yo creo. Quizá en el pasado, no nos acordamos, pero quizá en el pasado... puede quizás. En los episodios anteriores, en las primeras temporadas... En la hemeroteca del podcast. Esté alguna reseña de otro cómic de Superman. Pero hace bastante tiempo de eso. Y además no era un Superman canon, no era un Superman del universo principal, sino que era una historia alternativa. En este caso sí que vamos a hablar del canon, vamos a hablar del universo DC en el presente, pero no vamos a hablar exactamente del Superman tradicional, de Clark Kent, sino de su hijo Jon Kent, porque vamos a hablar de Superman Son of Kal-El, o Superman el hijo de Kal-El, como el hijo de su padre, efectivamente, como se ha publicado en España. Tenemos aquí pues lo que decíamos, a Jon Kent, a este personaje que quizá alguna gente recuerde de hace unos años cuando empezó a aparecer en el universo DC, en concreto después de Renacimiento, en 2016. Primero apareció como un bebé, luego apareció, tuvo su serie estelar junto a Damian Wayne, que se llamaba Superhijos, que bueno, duró una temporada. Y luego, pues con un truco de magia comiquero, decidieron que... Como dirían los ingleses, because comics, ¿no? Sí. Porque son cómics. O sea, vamos, le metieron en una especie de sala del tiempo y el espacio como las de Goku. Sí, pero sin fusionarse. Y de ahí salió adolescente. Digamos que en unas semanas vivió encerrado en un reino en el que el tiempo funcionaba a otra velocidad y salió con 17 años. Es lo que tiene. Hostia, la verdad es que es un puntazo, si lo piensas, para un padre. A ver, pierdes los años de tu hijo, pero también te ahorras los de quinceañero. Eso es, o sea, Clark Kent y Lois Lane se ahorraron la adolescencia de Jon Kent, porque pues se tuvieron encerrado en
en un reformatorio, básicamente, ¿no? Claro, básicamente, para superhéroes. Pues bueno, lo que nos cuenta ahora la historia es de este John Kent, que pues tiene que llenar esos zapatos que lleva su padre, pero de su propia manera, con su propio estilo. Porque él, a diferencia de su padre, está nacido en el planeta Tierra y es mitad humano, mitad de Krypton. Entonces, pues, dentro de esa idiosincrasia y dentro de tener poder, el ser el segundo tío más poderoso del universo DC o de la Tierra, pues tiene que conllevar eso, ¿no? Con una conciencia quizás más desarrollada en cuanto a problemas no de superhéroes, sino de la gente del día a día, como el Superman clásico, cuando se dedicaba a parar trenes y que no se cayeran por barrancos y cosas así, ¿no? Pero además con una visión un poco más política de su padre, ¿no? Que si bien a su padre no se le permitía porque si se entrometía a Superman, aunque eso se ha visto en otros cómics no cánones, ¿qué pasa si Superman se lo toma como si quiere ser el rey del mundo? Uh-huh. Pues que sí que John Kent pues a lo mejor puede interferir algo más. Esto nos lleva a que empiezan a aparecer, ¿no?, como base ciertos super seres humanos, o sea, seres humanos con poderes que no se acuerdan de nada, pero que están causando cierta destrucción porque no son capaces de controlar esos poderes. Y esto pues lleva a John Kent a investigarlo, y a la vez que pues tiene que hacerse a la idea, pues eso, de la vida familiar y de su padre pues dejándole porque tiene que hacer ciertas otras cosas en el otro lado del universo. Entonces se queda él como el Superman de la Tierra, no hay nadie más. Tiene la ayuda de la Liga de la Justicia y de sus amigos, ¿no? Hace breves apariciones el señor Damian Wayne y bueno, y va conociendo a otros personajes nuevos, ¿no?, que le ayudan, y también es esa forma de como un chaval que tiene superpoderes puede hacer amistades, o puede tener amigos, o puede tener relaciones sociales y parasociales, ¿no?, en este universo. Uh-huh. Y no quiero ir mucho más porque si no entramos ya en territorio de spoiler. Sí, ¿qué podemos empezar comentando de aquí? Bueno, para dar unos datos, esto está escrito por Tom Taylor, que como sabéis escribe... Que no escribe nada para DC, nada. En la actualidad es la mitad del universo DC, la otra mitad la escribe Tom King. Entre Toms anda el juego. Solo falta Thomas Wayne en escena, que también ha salido por ahí en los últimos años. Y lo escribe Tom Taylor. Y este primer arco argumental en el que nos vamos a centrar lo dibuja John Timms. Esto en total es una... A excepción de un número que es dibujado. Sí. El número 4 eso es, con un feeling. Esto en total es una serie que tiene 18 números. Está dividida en 3 arcos argumentales, pero están muy relacionados entre sí. O sea, es una gran aventura de 18 números con algunos personajes secundarios que giran en torno a Superman, algunos superhéroes. Rubén ha mencionado ya que sale por ahí Damian Wayne. Más adelante sale también Nightwing. De hecho, el número 9 de la serie es un crossover con Nightwing, y entre esos dos números hay un número de Superman y un número de Nightwing que van seguidos, y los dos los dibuja Bruno Redondo, del que ya hablamos cuando hablamos de Nightwing en un episodio anterior del podcast. Y eso, tenemos... O sea, a mí lo primero que me ha llamado la atención es la frescura del personaje, la actualización, el hecho de que sea un Superman de 17 años en el mundo actual, que además ni tan siquiera es un Superman que haya tenido una adolescencia normal, sino que es de repente alguien que
cae en la Tierra, ¿no? Y sí, ha tenido una infancia en la Tierra, es mitad humano, pero se tiene que enfrentar como a muchas situaciones y muchos problemas propios de un ser humano y a la vez propios de alguien con tan superpoderoso, ¿no? Prácticamente omnipotente. O sea, me parece que esa frescura está bastante conseguida en el guión, en los argumentos, en cómo se desarrolla la historia. Me motiva, me interesa más este personaje que Clark Kent, que ya está como muy manido y muy ya está agotado. Muy visitado, revisitado y muy mañido. Yo creo, ya hay personajes que creo que le pasa lo mismo con muchos personajes a la Marvel, por cierto. Por eso cuando llegaron los campeones, que quizás sea lo más parecido a este tipo de revisionismo por parte de la Marvel, fue algo de frescura entrando en el mundo de los cómics que decidieron que había que cerrar, o sea que las cosas cambiaran, ¿no? Sí. Entonces, a mí, ya te digo, me parece que estoy de acuerdo con César. Me gusta mucho la historia, me parece fresca, me parece... Además es un punto distinto de lo típico malo, que soy malo porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Y un poco más una historia pues con algo de política, algo de trama, algo de pues eso, de relaciones intrafamiliares y sociales, ¿no? Lo único que para mí este es un cómic que es como el libro de Dickens, la historia de dos ciudades, pues esto es la historia de dos cómics. Por un lado la narrativa y por otro lado el dibujo. Y me gusta mucho la narrativa, pero el dibujo como que no me ayuda a que me quede tan pegado como si fuera un dibujo mejor. Yo solo he leído, reconocer el primer volumen, pero por lo que he contado César no mejora con los subsiguientes en cuanto al dibujo. En el primer volumen tenemos a un dibujante, que como bien ha dicho César, en el que hay un número que cambia. Ese dibujante, que aunque cuando hace ciertas imágenes más paradas, más estáticas, más primer plano de la cara de frente, está bien, con un detalle, con una expresividad. El problema es que en el momento que es algo de movimiento o tiene ciertos perfiles, pasa de un realismo bastante interesante o una claridad bastante interesante a algo rápido, ruseado, así de 4 líneas, ojos pequeñicos, poca expresión, más allá de bocas muy abiertas o cosas así, que me saca totalmente de la historia. Entonces pues es eso. Además que hemos llegado a un momento que hemos tenido una discusión de si era el mismo dibujante durante los... Porque va variando un poco el estilo de dibujo a lo largo del dibujo, por lo menos del primer volumen para mí. Sí, yo me lo he leído así más o menos del tirón y no me he ido fijando mucho en quién dibujaba cada número, pero sí me ha dado la impresión de que había mucho cambio de dibujantes. Aquí voy a puntualizar varias cosas. La primera, las portadas son espectaculares. Las portadas son de Travis Moore con color y son pues como dibuja Travis Moore, muy bien. Y además muy bien diseñadas y muy chulas. Y luego a veces el cómic y no es lo mismo. Y eso, pues no mola. O sea, no estamos hablando de que el cómic, por cierto, tenga 4 o 5 portadas cada una con un estilo de estas que hacen especiales para una Comic Con o porque tiene al dibujante no sé qué. Es que la básica, ¿vale? Es unas portadas muy chulas y luego lo de dentro, todo parecido es pura coincidencia. Bueno, no todas, por cierto, no todas las portadas son de Travis Moore. Hay algunas de John Timms también estoy viendo. Pero bueno, hay unas cuantas de Travis Moore muy chulas. ¿Qué pasa luego con el dibujo? A mí, o sea, lo que tenemos es en el primer arco a John Timms con un feeling de Daniele Di Nicuolo y luego a Sian Tormey, que hace muchos números, pero no los hace todos y en algunos tiene acompañamiento de otros dibujantes. Y para mí la sensación es, aunque en la práctica no hay tanto baile,
la sensación es que hay mucho baile de dibujantes. Es la sensación que me ha dejado, como no hay un dibujo consistente, en una serie que es Superman. O sea, no sé, si hay una serie o dos series en las que quieres tener un dibujo sólido, de calidad y constante, es en Batman y en Superman, ¿no? En DC. ¿Por qué me haces pero una ¿cuál de las serie? 40 de Batman? ¿Por qué? Batman, que es la que más vende. Batman y Superman. En Batman, de hecho, bueno, tienen momentos mejores y peores, pero creo que eso se trabaja más. Y aquí me da la impresión de que DC a nivel editorial no ha apostado fuerte a nivel de dibujo por esta obra. Y por eso hay feelings, Sí. porque el dibujante probablemente no llega a tiempo. Y luego ya conforme avanza la obra y llegan ya los últimos números, hay un festival de 3 personas dibujando cada número que no ayuda a que la obra tenga el peso que tendría que tener. Quizás a lo mejor, por ser un poco polémico, porque la gran historia, y yo creo que esto sean spoilers porque salió hasta en la televisión, en el telediario, o sea, es porque en esta serie es cuando sale del armario, se puede decir. Vamos, no sale del armario. John Kent se echa No ha novio. llegado a entrar, o sea, John Kent se sale echa novio, no sé. de la cápsula esta del tiempo y se confirma como uno de los personajes importantes gays de DC, ¿no? Ya ha habido otros, porque creo que o es posterior o es anterior, ya no me acuerdo. La salida también como bisexual de Robin. En Pues DC. no me acuerdo. O sea, a mí, ya que hemos hecho el spoiler, digamos, aunque esto efectivamente salió en el telediario y ha salido en la prensa y ha sido lo que ha hecho a la serie tan famosa, pues tampoco es que sea gay, simplemente tiene novio. O sea, no hacen Bueno, ningún tipo de no le pone nombre, declaración, tienes razón. no hay ninguna conversación sobre su sexualidad, que le gusta o que Eso es no. un error mío porque, claro, cuando se ha sacado que era como personaje gay. Tampoco se le ha visto nunca con una chica, entonces tampoco se puede saber. Pero, que da igual. En realidad es lo de menos de la historia, a ver si me entiendes. Lo que pasa es que es lo que hizo famoso. Entonces, lo que yo quería llegar es que a lo mejor por parte de la propia DC había un no vamos a poner toda la carne al asador porque se nos puede dar la vuelta. Porque eso a lo mejor no es una historia que tampoco nos interese demasiado porque vamos a hacer esto. ¿Que funciona? Pues tira millas y ya cambiamos. ¿Que se pega el batacazo? Pues ya está, ¿qué más da? Creo que a lo mejor podría haber algo de eso por su parte, que a lo mejor no, pero quiero decir que es siempre muy sospechoso cuando estas cosas pasan con ciertos cómics, ¿no? Y como tú bien dices, es la serie de Superman. No soy seguidor de Superman, no sé si es algo muy común que estén cambiando más de dibujante que de camisa, pero... Pues, por ejemplo, en la etapa de Brian Michael Bendis no cambiaban de dibujante con esta frecuencia y Pero era el además, jefe, normal. digamos que, claro, según qué autores y en qué obras, pues tienen dibujantes de primer nivel. A mí, que Bruno Redondo esté dibujando Nightwing y no tengamos a un dibujante de primera fila, o sea, sin desmerecer a los esfuerzos de la gente que dibuja esta serie, pero me parece que sí que es una serie que se merece tener a alguien de lo más top Yo estoy de acuerdo. que puede permitirse DC. Sobre todo por eso, porque la historia lo merece, además, creo. O sea, sí, creo que es una historia que merecía eso, el extra. Y sobre todo porque esto lo hemos hablado muchas veces fuera de micro, digamos, y alguna vez también en otros episodios del podcast, porque el futuro del cómic, especialmente del cómic de superhéroes, depende de que sea capaz de atraer público nuevo, y el público nuevo no se va a acercar a cosas compatibles con señoros del siglo XIX, que son los que boicotean este tipo de cómics porque, oh Dios mío, El Superman machirulo besado time con un que chico. tienen esta peña, ¿no? Esa constante vuelta
a intentar que volvamos al cómic de los años 90. Como bien decían hace poco en una charla que estuvimos César y yo, esa necesidad de volver al cómic de los años 90 por alguna razón, porque pensamos que los cómics de los años 90 era genial y era... y hombre, estaba bien, pero era deprimente. Estaba bien, o sea, sobre todo si te dedicabas a vender hormonas en el mercado negro, pues estaba bien porque salía todo el mundo bien hormonado. Entonces, si tu dibujante preferido era Rob Liefeld, pues estaba muy bien. Bueno, pues dicho esto, eso, a mí el dibujo de John Timms es un rollo un poco manga, sí, una merimanga, tiene esa cosa un poco fluida de las siluetas, de las proporciones, de cómo se mueven los personajes, cómo se representa el movimiento, que no me parece que esté mal. Es verdad que hay momentos en los que, por ejemplo, las caras pues pierden bastante detalle, los ojos se vuelven muy pequeñitos, cosas así. Hostia, tío, un poco extrañas. Una cosa es detalle y otra cosa es... Pero bueno, a mí me parece que el dibujo está bien. A mí no me ha estorbado. A Rubén le ha estorbado un poco más. A mí me ha estorbado bastante, debo decirlo. Me recuerda con eso que has dicho del manga, es que hasta en eso es un poco manga, ¿no? En el de, hostia, ahí rápido, voy, pues hay que dibujar más porque salga a tiempo. Que es un poco lo que pasa en el manga, cuando hay presa, él se dibuja mal y luego ya se corrige ese dibujo cuando salga el volumen, pero en lo que sale en el Shonen Jump o lo que sea, pues está un poco ahí mal hecho y algunas veces no está ni bien entintado, ¿no? Sí. Y luego ya se corrige en el volumen. Entonces, pues me da a mí que a lo mejor os pasa un poco de eso, ¿no? Y luego, por comentar un poco más sobre la historia y la narrativa, no es la historia más original del mundo en ningún sentido. O sea, al final toca temas de lo que es el mundo superheroico y los problemas de Superman, que si habéis leído cómics de superhéroes, pues ya vais a conocer. Pero sí, y luego pues sí que toca temas un poco más sociales, un poco más vinculados a la actualidad, pero tampoco desde una perspectiva súper revolucionaria. Lo que pasa es que es entretenido, está bastante bien tratado, tiene ese punto fresco que decíamos al principio. Entonces, pues bueno, de entre los 200 cómics de superhéroes que hay, pues probablemente está entre los 5 que más interés pueden tener. Yo no soy muy fanático de eso, ¿no? Últimamente, de mis tiempos mozos, era más fanático del mundo del cómic de superhéroes. O menos el mundo del cómic de superhéroes, Marvel, DC, líneas canon, ¿vale? Sí que me gusta mucho el DC, pues eso, leímos el White Knight o cosas así, en el que se salen del canon para inventar otras cosas, pero yo no soy muy fan de eso. Y es cierto que, como me pasó con Campeones o con alguna otra serie en Marvel, esta serie, como ya nos pasó algo con Nightwing, si te acuerdas, que también nos gustó, pues nos trae eso, un poco de frescura, un poco salir de esos personajes de siempre, esas historias de siempre, ese de superhéroes como el mundo de Dragon Ball, ¿no? Donde cada vez tengo que volverme un poco más poderoso porque el malo es el malo que cada vez es más poderoso también y acaba siendo un poco ridículo. Pues eso sí que me ayuda. No, este tipo de cómics que para mí en realidad es un poco volver para mí es una visión moderna de lo que sería el cómic de la época dorada de los cómics, ¿no? De un cómic más utópico, de un superhéroe un poco más utópico en su forma de pensar, ¿no? Antes de que Michael Bendis empezara a trastocar los superhéroes. Y eso me parece que lo hace que sea un poco más fresco, más alegre, más fácil de leer, más empático, quizás, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ya va tocando ir diciendo adiós. Sí, lo que podemos... Bueno, un último comentario, que es, esto se publicó originalmente, se publicó en DC, pero en España lo publicó ECC en la grapa de Superman. O sea, esto reemplazaba durante los meses que duró a la serie regular de Superman,
continuaba con su numeración, de hecho empieza en el número 5 de esta numeración y pues acaba después de 18 números con la vuelta de Clark Kent a la Tierra, digamos, ¿no? Más o menos. Y Jon Kent se queda sin serie como tal y vuelve unos meses después en una miniserie que se llama Adventures of Superman Jon Kent, que se publicó en Estados Unidos entre mayo y octubre de 2023. O sea, que acaba de terminar hace muy poquito. Que yo sepa, esto todavía no se ha publicado en España y no sé si está previsto. Pero bueno, la cosa con este personaje es que de momento no tiene una continuidad en una serie propia. Su padre ha vuelto a la Tierra y ha vuelto a no está sus series. Ni en John Justice, ni... Sí, seguramente sí. Ni en Titan. Se convierta en un personaje en algunos grupos, no sé si en Titans o en... Me parece que ha salido en la serie que hace Bendis de la Legión de Superhéroes, que está por ahí, o no sé muy bien, o... No tengo claro, o sea, no voy a decir nada en concreto, pero no tiene o no va a seguir teniendo a corto plazo el protagonismo que ha tenido durante los meses que ha ocupado la serie de Superman. Sí. Bueno, pues con esto, nada, comentaros que la semana que viene hablaremos de un cómic. Bueno, tú te sabes el nombre mejor que yo, César. El de la editorial Ahoy. Pues la semana que viene vamos a hablar de un cómic totalmente distinto. Curioso y totalmente distinto, que se llama Billionaires Island, la isla de los billonarios o de los multimillonarios, como queráis traducirlo. Como lo llamaron en los Simpsons, de los muchimillonarios. De los multimillonarios, ¿no? Y es un TVO de Mark Russell, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Así con un tono de humor. Somos bastante fans. Y nada, pues nos vemos nos escuchamos, nos oímos, nos hablamos dentro de 2 semanas. Si queréis ver las firmas que nos dieron en 2 eventos en el cómic que ha habido en Madrid en 2 semanas consecutivas, uno fue el Pop-Up Comic de Madrid y el otro ha sido Los Profesionales, segunda entrega, que ha habido en distintas librerías de Madrid. Pues podéis ir a nuestro Instagram por un puñado de grapas y allí lo encontraréis. Y nada más, recordad que podéis escucharnos en iVoox, en iTunes, en Spotify y todos esos mundos gloriosos donde albergan podcast. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Adiós. Hasta pronto. Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.